Hola, ¿cómo están? Te invito a unos pocos minutos para que estés aquí escuchando a través de este video que Dios nos da esta oportunidad de hacerlo para que sigamos creciendo en la palabra de Dios. Amén. Entonces, pues, el tema que vamos a tratar ahorita es sobre Apocalipsis 3:14, ¿no? Voy a leer algunas citas bíblicas porque es del 14 al 22 donde trata el tema del mensaje a la iglesia, la Odisea, ¿verdad? Entonces voy a dar lectura a unos versículos para poder yo explicarles algo que quiero transmitirles. Entonces, dice el versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice el mensaje de la Odisea: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ese es el mensaje. Entonces, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío, ojalá fuese caliente, dice. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Te vomitaré de mi boca. En esta parte yo les voy a decir que cuando Dios dice que no eres ni frío ni caliente, ¿verdad? Pues lógicamente se trata de personas o de iglesia de que no han recibido la salvación. Les voy a explicar por qué, ¿verdad? Porque dice en el versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré mi boca. En el 17, porque tú dices, yo soy rico, póngale atención, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Se está viendo de quién está hablando? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vaya qué palabra, vaya qué palabra. El Señor se refiere a una iglesia, como muchas hay. Existen muchas iglesias que lamentablemente, de acuerdo a la palabra, no van a ser salvas, lamentablemente. No lo digo yo, no lo dice alguien más, simplemente la palabra de Dios lo dice. Habrá iglesias que no se han ganado la salvación, que no han recibido la salvación, para ser más elocuente con la palabra. Nunca fue, la iglesia Odisea nunca fue salva. Porque dice la palabra de Dios que es más fácil que un camello entre por el agujero de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué Dios es tan fuerte con esta palabra? Dios es tan fuerte con esta palabra porque donde está tu riqueza, donde está tu corazón, ¿verdad? Donde está tu corazón es donde está tu riqueza. Ahora, no es que la riqueza sea mala para el cristiano, para la persona. No es que sea mala. Es necesario. El dinero es necesario, la prosperidad es necesario. Pero un creyente o supuestamente creyente que se exprese de esta forma, que diga o que tenga, que el Señor tenga este concepto de estos llamados cristianos, dice, de que dice, porque tú dices yo soy rico, dice, o sea, te jactas de tu riqueza y que te has enriquecido y que de ninguna manera tienes necesidades de nada. ¿Ve? ¿Dónde está tu corazón? Eso es lo malo. Eso es lo malo. Tu corazón no está en el señorío de Cristo Jesús. Recuerde que la palabra dice de que para ser salvo tienes que recibir a Cristo, ¿verdad?
Y el que recibe a Cristo y recibe todo lo que ya venimos hablando, recibe el Espíritu Santo, recibe la salvación, tu Señor es Cristo. Pero aquí nos está hablando de que el Señor de esta iglesia, de una congregación completa habla, es la riqueza. Eso me da a pensar a mí, me da a tener la convicción clara de que esta iglesia nunca fue salva. Se llamó iglesia, pero nunca fue salva, porque nunca Cristo Jesús entró a su corazón a ocupar el primer lugar, para que su vida de verdad sea su naturaleza cambiada. Insisto, la riqueza no es lo malo, es donde está tu corazón. Porque tú puedes ser una persona próspera, puedes ser una persona que tiene riqueza, pero tu corazón jamás estaría sobre la riqueza. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Vende todos tus bienes y dáselo a los pobres. Solo para probarlo nomás. No porque Jesucristo no está de acuerdo con la riqueza de cada cual. Pero ¿cómo se fue el joven? Se fue entristecido, bajó su mirada, agachó su cabeza y se fue. Pero no quiso que su riqueza sea en el reino de los cielos, que su riqueza sea Cristo. Y mire lo que dice más adelantito en la misma cita bíblica. Y no sabes que eres un desventurado. Puedes tener toda la plata del mundo, pero si no tienes a Cristo no eres nadie. Si no tienes a Cristo no eres nadie. Si has hecho riqueza aquí en la tierra, pero no has hecho riqueza en el reino de los cielos, no eres nadie. Eso es lo que nos está diciendo Jesucristo en su palabra. Miserable. Somos miserables. Somos miserables porque nuestro éxito no es los bienes materiales que tengamos. Eso nos ayuda para vivir una vida que se necesita. Incluso nosotros mismos, para poder desarrollar el ministerio, vamos a necesitar bienes para poder llevar esta palabra a todo, hasta el último rincón de la patria y fuera de la patria. Se necesita. No estamos juzgando eso. Repito, es donde está tu corazón. Y si Cristo no está en tu corazón, eres miserable. Estas palabras me da la convicción de que la iglesia no estaba siendo salva. Nunca había sido salva. Pobre, le dice. Pobre. Ya sabemos cuál es la verdadera riqueza que necesita el ser humano, que es Cristo Jesús. Hacer riquezas en el reino de los cielos. Ciego y desnudos. ¿Usted sabe lo que significa esta palabra desnudo? Esta palabra desnudo la podemos recordar cuando Adán y Eva pecaron. ¿Quién te enseñó, le dice el Señor, que estás desnudo? Se hicieron ropas de higuera, de hojas de higuera, ¿verdad? ¿Quién te enseñó que estás desnudo? El pecado. Pero cuando el cristiano es restaurado, Dios lo reviste de una vestidura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede Dios ver la desnudez de un cristiano que ha sido vestido con nuevas vestiduras en Cristo Jesús? Jamás fueron salvos, jamás recibieron a Cristo en su corazón. De eso se trata esta cita bíblica. Vamos siguiendo dándole lectura. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Miren lo que dice Dios. En fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, tu pecado. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Porque el que no está en Cristo es ciego. Vivimos ciegos. No tenemos la luz porque Jesús es la luz del mundo. Venimos a ver la luz porque venimos en tinieblas, vivimos en tinieblas. Venimos a ver la luz, la vida, cuando nosotros recibimos a Cristo. Para que veas, le dice, unge tus ojos de colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Mira, aquí le da una clave, te digo el Señor. Aquí le da una clave. Yo reprendo y castigo a todo el que amo. Para que vaya sabiendo, pues, que más fácil se lo hubiese hecho a Dios reprenderlos.
Pero como Dios, al que ama castiga, a sus hijos castiga. Dios no puede castigar, lo dice la palabra, al bastardo, sino al que ha sido hijo. ¿Y cómo eres hijo? Cuando recibes a Cristo. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, eres hijo del Señor, de Dios. Entonces, en ese momento, tú estás en manos de Dios. Ya tú no eres dueño de tu vida. Insisto en que tienes una responsabilidad en seguir creciendo en Cristo, en seguir manejándote y conduciendo con el Espíritu Santo para aplacar la carne, los deseos de la carne. Esa es tu labor. Esa es tu labor. ¿Pero para qué? Para crecer en Cristo, porque todo lo que hagas después que recibas a Cristo es la consecuencia de la salvación. Es el resultado de la salvación. No es el motivo para la salvación. Eso tenemos que tenerlo bien en claro. Entonces, si Dios hubiese sido convertido a la iglesia Odisea, Dios lo hubiese más fácil, lo hubiese reprendido y no revelara esto a través del apóstol Juan, pues. Lo reprendiera. Porque como cristiano, y si yo insisto en el pecado, voy a estar en manos de Dios. Y dijo el apóstol Pablo, dura cosa es caer en la mano del Señor. El apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia evangélica, seguía a los cristianos, a los apóstoles, para asesinarlos. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos un poco el libro de los Romanos. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia, el Señor tuvo que frenarlo, pues. Tuvo ciego 3 días, pues. De ahí se convirtió. Dios tenía un propósito con Pablo. Dios tenía un propósito específico, especial. Porque en el momento que se le presenta a Dios, Él le dice, Señor, entonces ¿qué quieres que haga? Le dice, ¿verdad? Inmediatamente empieza la disciplina de Dios en su vida. Y se queda ciego. Entonces, Dios le dice, yo al que amo, castigo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y le da una oportunidad. Arrepiéntete. Arrepiéntete, le dice. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire usted, ¿cómo es posible que la iglesia, la Odisea, se llame cristiana, ¿verdad? Y haya tenido a Cristo fuera de la iglesia? Este versículo 20 nos determina totalmente de quién está hablando aquí el Señor Jesucristo. Está hablando de alguien que no era salvo. Porque si usted se congrega en su iglesia y tiene a Cristo afuera de la puerta y Dios está que llama, el Señor llama a la puerta, ¿qué quiere decir eso? Que usted no tiene a Cristo, pues. Eso es claro. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que es el Espíritu dice a las iglesias. Claro. Entonces, tienen que arrepentirse, pues tienen que convertirse, tienen que recibir a Cristo. ¿Ya? Y el que venciere es el que cree en Cristo, pues. Ese es el que vence, pues. Entonces, esto lamentablemente se ve bastante. Se ve bastante. Iglesias que no han sido convertidas. Es más, yo aprovecho esta oportunidad. Aprovecho esta oportunidad para que te hagas un autoanálisis si de verdad eres convertido. Porque esto no se trata de solamente de decir, sí, Señor, yo te recibo. El que reciba a Cristo se convierte, pues. Y su naturaleza es cambiada, pues. De eso se trata. Entonces yo te convido, yo te invito a que si no te has arrepentido, si no has recibido a Cristo, lo hagas. Porque aquí no se trata de que le está hablando a una iglesia convertida. La salvación no la tenían ganada ellos.
Pero aún así le dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Amén. Amén o no amén. Bueno, espero que esta palabra te haya servido de edificación y vamos a seguir realizando más videos así cortos para no ocupar mucho tu tiempo, pero eso sí, deseoso de que tu vida sea impactada, trastornada y transformada con el poder de Cristo. Yo simplemente soy un servidor que trato de servirle de una u otra forma a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues, deseo de todo corazón que Dios te siga bendiciendo y que tu vida siga creciendo en Cristo Jesús, y que si tengas que arrepentirte, arrepiéntete y conviértete. Te doy gracias por haber escuchado y que Dios te colme de bendición. Hasta otra oportunidad.